Bueno, muy bien. Bueno, estamos en nuestra serie sobre las cartas cortas del Nuevo Testamento. Estoy llamando la serie postales, porque caben en un postal. Y la carta que vamos a ver esta mañana es la más breve de todo el Nuevo Testamento. La más breve. Es Tercera de Juan. Y si tienen Biblias, pueden buscar en su Biblia. Eso ayuda a también ver siempre el contexto de lo que estamos viendo. Si quieren una Biblia, tenemos Biblias atrás que ustedes pueden usar. Estamos usando la nueva versión internacional. Bueno, muy bien. Bueno, vimos la semana pasada una carta, la segunda carta de Juan, y hoy vamos a ver la tercera carta. Y creo que fue en febrero y marzo, vieron primera de Juan con el pastor Smith. Entonces él habló con del más largo y a mí me toca los más cortos. Y segunda de Juan y tercera de Juan son similares y diferentes. Las dos cartas provienen del apóstol Juan. Son similares en el que habla de la verdad, habla del amor, los temas que Juan habla mucho en su evangelio, su primera carta, su segunda carta, su tercera carta. En segunda de Juan, como vimos la semana pasada, el énfasis era en los falsos maestros. Y la idea era no recibirlos, no participar con ellos, porque si tú les ayudas, estás participando, colaborando con algo que no es, algo que está engañando a la gente con una doctrina falsa. Pero en esta carta vamos a ver a quién debemos recibir y con quién sí debemos colaborar, es decir, los que están enseñando la buena doctrina. Entonces, a quién no recibir y a quién recibir. Y quiero hacer una corrección. La semana pasada yo les di la fecha de los años 60, pero realmente hay dos campos, dos explicaciones, porque realmente las cartas no tienen mucha evidencia, muchas pistas para decir exactamente en qué año fueron escritos, pero hay muchos que también creen que pudo haber sido después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y probablemente en los años 80, finales de los años 80, cuando Juan, ya viejo, servía en la iglesia en Éfeso. Y de ahí fue deportado y encarcelado en la isla de Patmos, donde escribió Apocalipsis. Okay, entonces a lo mejor él estaba allí y ayudando con las iglesias hijas de la iglesia en Éfeso, que fue fundado por ¿quién? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién fundó la iglesia de Éfeso? Pablo. Sí, Pablo fundó la iglesia, pero ya en las décadas después fue Juan que fue allá y ayudó y sirvió. Y en la carta vamos a ver que Juan le escribe una comendación y luego una corrección importante. Y es la prioridad de la hospitalidad y la fidelidad y luego el peligro de la altivez y ansias de poder. Y tenemos un escenario probable de esto para ubicarlos en el contexto. Gayo, a quien le escribe la carta, Gayo posiblemente fue uno de los ancianos de la congregación, de una congregación hija de la iglesia de Éfeso. Él había recibido en su casa a unos hermanos enviados por el apóstol Juan con una carta de él. Pero Diótrefes, otro anciano de la congregación, corrió a los enviados y no compartió la carta de Juan con la iglesia. Ok, esto no está en la Biblia, eso es lo que estoy... Sí. No, yo estoy dando el contexto, ok. Yo veo a algunos de ustedes preocupados, pero pastor, no está aquí. Ok. Perdonen, a lo mejor no hablé claro. Entonces, como Diótrefes
rechazó a la gente y lo mandó a regresar. Los enviados regresaron y se lo contaron a Juan. Entonces Juan envió a otro hermano, o tal vez uno de esos hermanos, Demetrio, le envió una carta a Gayo dirigida personalmente a él. No era una carta a la iglesia, sino una carta personal. Un profesor antiguo que ya está con el Señor, se llama Zane Hodges, y él escribió sobre esto. Él fue mi profesor de griego, y lo aprecio mucho porque sabía explicar las cosas. Pero él dice acerca de esta carta, dice, Tercera de Juan es una carta personal escrita a un destinatario específico, un hombre llamado Gayo. Si Segunda de Juan, como parece probable, fue escrita en una iglesia, entonces Tercera de Juan y Filemón son las únicas cartas netamente personales en el Nuevo Testamento. Las epístolas pastorales, Primera y Segunda a Timoteo y Tito, aunque fueron dirigidas a individuos, se enviaron con el propósito de ser leídos en público. Así que la epístola del apóstol Juan a Gayo es un precioso fragmento de la correspondencia cristiana temprana, y su carácter espiritual es evidente. Entonces, el estilo de esta carta va a ser un poco diferente, porque es simplemente a una sola persona. La audiencia es una sola persona. Entonces, bueno, es algo especial, además de ser la carta más corta del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, aquí está el postal dirigido al hermano Gayo. Y qué nombre, Gayo, ¿no? Menos y su esposa Gallina, no sé. No es muy común hoy en día, pero en latín era Gaius, ¿verdad? Y que piensan que quiere decir alegre, o el que regocija. Entonces es un nombre bonito. Pero bueno, vamos a ver pueden ver aquí que cabe en el postal. ¿Okay? Esta es toda la carta. Son 15 versículos. No es gran cosa, ¿no? No es muy largo. Vamos a empezar con el versículo 1, el saludo. Dice, el anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Ahora, no dice de Juan, el gran apóstol, el famoso, simplemente dice el anciano. Gayo sabía quién era, porque él ya era avanzado en edad, pero también probablemente servía como uno de los ancianos en la iglesia en Éfeso. Entonces era el apóstol Juan, y eso está, no hay otras opciones que nos dan los textos históricos. Pero lo escribe a querido hermano Gayo, y vamos a ver que esa frase se repite varias veces en la epístola. Querido hermano Gayo. Era un hermano querido, amado. Pero nos hacemos la pregunta, ¿Gayo? ¿Cuál Gayo? Porque si ustedes han leído todo el Nuevo Testamento, sabrán que tenemos un Gayo de Corinto, que fue bautizado por Pablo, en 1 Corintios 1. Gayo de Macedonia, que era compañero también de Pablo, en Hechos 19. Y en el siguiente capítulo, Hechos 20, Gayo de Derbe. Ok, muchos Gayos. Ok, pero este Gayo es diferente. Okay, ya sabemos que es un nombre muy común en la era romana, pero este Gayo es un amigo de Juan, un anciano de una iglesia local, probablemente de algún lugar de la provincia romana de Asia, la actual Turquía occidental. Y se llamaba Asia por los romanos, le pusieron ese nombre. Y luego la parte baja era Asia Menor, donde era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era de Tarsis, de Asia Menor, un área muy conocida. Entonces, bueno, ya estamos claros en que era este Gayo, que era un líder en una iglesia, probablemente como una iglesia hija, fundada por la obra de la iglesia en Éfeso y el hermano Juan, el
el apóstol Juan. Bueno, empieza con un elogio a Gayo. Vamos a leer los versículos 2 al 6. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces, porque los hermanos, aunque no los conozcas, aunque no los conozcas, delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ok, muy bien. Aprendemos algo acerca de Gayo aquí. Él está comendando a Gayo. Es un elogio por el bien como él está haciendo. Notamos que fue un amado hermano de Juan. Fue querido. Tenía una relación personal con Juan. Se conocía. Vemos que también tenía salud, pero salud espiritual. A lo mejor no estaba bien de salud física, pero espiritualmente estaba bien. Y Juan lo resalta. Menciona aquí la verdad, que él andaba en la verdad. Y la verdad hay que conocerla, hay que seguirla, hay que vivirla. La vida cristiana y la doctrina cristiana no simplemente se mete en la cabeza, sino que sale por nuestras acciones y nuestras actitudes, nos cambia. Y así era Gayo. Y lo interesante es que él es hospitalario y dador. Y es un dador alegre. Él lo hace con una buena actitud. Ayuda a los obreros del Señor en la obra del Señor y lo hace de buen gusto. Con mucho gusto. Entonces no es un regaño para Gayo. Es una ayuda que Juan quiere darle. Solamente voy a leer el versículo 7 y 8, porque lo voy a tocar al final. Dice, ellos salieron por causa del nombre sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Ok, eso es lo que hizo Gayo. Los recibió, les hizo bien, colaboró con ellos. Pero algo pasa. Versículo 9. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Imagínense. Hay algo que pasó en la historia. En 1715, el rey Luis XIV de Francia falleció tras un reinado de 72 años. Imagínense. Se autodominó el grande. Y fue el monarca que pronunció la famosa declaración, yo soy el Estado. Eso no es original con otras personas que lo han dicho. Su corte fue la más magnífica de Europa y su funeral fue igualmente espectacular. Mientras su cuerpo yacía en un ataúd dorado, se ordenó que la catedral estuviera tenuemente iluminada, con solo una vela solitaria sobre su ataúd, para realzar su grandeza. En memorial, miles de personas aguardaron en un silencio absoluto. Entonces el obispo comenzó a hablar. Inclinándose lentamente, apagó la vela y dijo, solo Dios
es grande. Bueno, así es, porque murió. Aún siendo muy grande, murió. Dios, solamente Dios es grande. Pero vemos aquí a una persona, Diótrefes, que es una persona que quería ser o tener preeminencia en la iglesia, que él fuera el grande en la iglesia. Y eso es lo que quiere hablar Juan. Versículo 9, que dice, le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepte. Ahora, querer tener el primer lugar es malo. ¿Saben por qué? ¿Quién tiene el primer lugar en la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el gran pastor de las ovejas. Él es primero. Él es primero. Entonces, nosotros debemos cederle su posición. Y luego dice Diótrefes, dice, no nos acepta. No nos acepta. Juan está hablando de nosotros, pero ¿quiénes son? Él que habla de parte de los apóstoles. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba formándose mientras ellos escribían sus enseñanzas. Pero él decía, no nos acepta. Es decir, que Diótrefes estaba rechazando la autoridad y la enseñanza de los apóstoles. Y eso es algo muy serio. Hay algo significativo, porque Diótrefes, rechazando a Juan y a sus enviados, rechazaba la autoridad y el testimonio apostólico. No quería regirse por la buena enseñanza de los apóstoles. Ahora, hoy en día nosotros tenemos el testimonio y enseñanza de los apóstoles, contenido y expresado en el Nuevo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento tienen origen apostólico, en la enseñanza apostólica, la historia de los apóstoles, su testimonio. Nosotros tenemos la enseñanza de los apóstoles de Jesús en el Nuevo Testamento. Es por eso que es nuestra autoridad. Pero Diótrefes rechazaba esa autoridad. Y probablemente Diótrefes era uno de los ancianos de esa iglesia. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento, la iglesia local es un rebaño, como es hoy en día. Cada iglesia local es un rebaño y por lo tanto, la iglesia es cuidada y guiada por pastores y ancianos. Y esto es algo que nosotros enseñamos siempre en primera base, la orientación a los nuevos que llegan a nuestra iglesia. Hay 3 términos diferentes que son usados en el Nuevo Testamento para referirse a estos pastores de la iglesia. Bueno, primeramente Jesús le dijo a Pedro en Juan 21:17, apacienta a mis ovejas. Ok, el pastor no es, las ovejas no son de Pedro, ¿verdad? Las ovejas son del Señor. Entonces los pastores están haciéndolo a favor, sirviendo a Cristo. Hay tres palabras que usamos, ¿no? Apoimen, que así se escribe en griego, que quiere decir pastor. Presbíteros, que quiere decir anciano. Pero hablando no de un viejito, sino de una persona que era consejero, guiaba a un grupo, ¿no? Y episcopos, epi quiere decir encima o sobre, y scopos es ver, un sobreveedor, un supervisor, o obispo. Hoy en día dicen obispo pero es es como tratando de acomodar eso al español, pero realmente quiere decir supervisor. Y estos términos son intercambiables y se refieren al mismo oficio o papel en la iglesia. Y había en las iglesias en el Nuevo Testamento varios líderes, varios ancianos o pastores. Hoy en día muchas iglesias
creen que cada iglesia puede tener un solo pastor. Y eso no es el ejemplo que tenemos en la Biblia. Es por eso que el pastor Slid y yo estamos modelando para ustedes un liderazgo plural, donde no hay uno solo, no es una jerarquía como que quién es el papa aquí, ¿no? O quién es el rey o el que manda, sino es un grupo, porque todos estamos bajo el liderazgo de Jesús. Si hay una cabeza, es Cristo. Si hay un gran pastor, es Cristo. Entonces, y vemos esto, vemos estos tres términos, pastor, anciano y obispo, en el Nuevo Testamento. Tanto Pedro como Pablo, unen los tres términos para describir el mismo cargo. Y aquí, Primera de Pedro 5, 1 al 2, Pedro dice, a los ancianos, presbíteros, ¿no? Presbíteros, que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, supervisándolo, y es una forma de esta palabra, de episcopos, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Así que Pedro entendía que esos tres términos se referían a la misma obra, el mismo papel, el mismo oficio en la iglesia. Ok, Pablo hizo lo mismo en Hechos 20. Pablo que fue cuando estaba cerrando su etapa, fundando la iglesia en Éfeso, dijo lo siguiente aquí, dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Luego dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Ok, ahí vemos el concepto. Así que cuando ustedes leen la Biblia y están buscando dónde es que habla sobre pastores, son esos tres términos que hablan sobre eso. Y para servir como pastor, anciano o obispo, un hombre tenía que reunir toda una lista de requisitos. Y tiene que ser un hombre de buena doctrina, de buen carácter y de buena conducta. Y encontramos esas listas de requisitos en la primera carta de Pablo a Timoteo y en su carta a Tito. Y así tenemos las referencias de la lista, los requisitos, y aquí un resumen de los requisitos que se mencionan aquí. Entonces la lista es larga. Y algunas mujeres se quejan porque dice que tiene que ser hombre. Ok, se quejan, pero es lo que dice. No puedo cambiar la palabra de Dios. Dice que tiene que ser un hombre de una sola mujer, que es el primero, ¿no? Pero luego no es cualquier hombre. Tiene que ser un hombre con estos requisitos. No puede ser alguien que, bueno, a mí me cae bien el tipo, no. Tiene que reunir los requisitos. Entonces, la persona arrogante que tiene ansias de poder, que busca figurar, que quiere ser el mero mero, no es una persona apta para servir como líder cristiano. Este líder, Diótrefes, a quien le encantaba ser el primero, quería ser lo que llamamos el cacique de la iglesia, el caudillo, o el jefe, o yo creo que mejor dicho, la mamá de Tarzán. ¿Ok? Y como estos que dicen autocráticamente, es como yo digo, aquí mando yo. Esa persona no es la persona apta para ser un líder cristiano. Imagínense. Bueno, sigamos. El versículo 10 dice, por eso si voy no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar.
como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos. A quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Ahora, Juan está como que ayudando a Gayo a calmarse, porque dice, mira, yo voy a ir personalmente porque eso no es así. Entonces iba a confrontar directamente a Diótrefes. Y otra vez recalcamos que Diótrefes estaba rechazando a la autoridad de Juan y la enseñanza, la buena enseñanza. Me gusta como en la Reina Valera dice en un estilo de Eudomar Santos. ¿Se acuerdan de Eudomar Santos? En la Reina Valera dice, parloteando las palabras malignas contra nosotros. Y así, parloteando, ¿verdad? Da la impresión que él como se creía grande, ¿no? Y pensando en lo que se dice aquí, es posible también que Diótrefes había expulsado a Gayo mismo de la iglesia. Es posible, porque Gayo los aceptó, los recibió, les mostró hospitalidad en su casa. Entonces, versículo 11, vemos el consejo que Pablo le da a Gayo. Dice, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que no debemos seguir el mal ejemplo de Diótrefes. Si no, la cosa no va a salir bien. Escuchen lo que dice en Proverbios 22, 24 y 25. Dice, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Cuando andamos y nos unimos a personas que están mal, eso puede afectarnos a nosotros. De hecho, la lectura bíblica de esta mañana eran las palabras de Jesús, de Mateo capítulo 20, 25 al 28, dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debería ser su servidor. El que quiere ser el primero debería ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Wow, todo el contrario. El mundo tiene un sistema, pero Cristo está diciendo, mi sistema es diferente y tiene que ser así. Pero vemos que Diótrefes estaba siguiendo el modelo del mundo. Entonces, busquemos buenos ejemplos que podamos imitar. Es bueno ver modelos, ¿no? Ver personas que nos inspiren a ser buenas personas y a ser buenos líderes. De hecho, Juan va a hablar de una persona ejemplar. Aquí, versículo 12. Demetrio, el atestiguado. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Ok, lo que es evidente aquí es que Demetrio fue el que llevó esa carta a Gayo. Y posiblemente fue uno de estos enviados que viajaban de un lugar a otro y era un maestro o predicador cristiano itinerante enviado por el apóstol Juan. Hay iglesias que fundan iglesias hijas, ¿verdad? Pero dan un apoyo de orientación a la iglesia hija para que la iglesia hija arranque y camine bien. Y eso es lo que hacía Demetrio junto con el pastor, el apóstol Juan. Y ahora vamos a volver a 7 y 8, porque Demetrio era uno de esos hermanos enviados. Ellos salieron por causa del nombre sin nunca recibir nada de los paganos.
Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Ellos eran siervos que ayudaban en la obra de Cristo. Y dice, salieron. Es decir, salieron de sus hogares, de sus casas. ¿A ustedes les gustan sus casas? A mí me gusta mi casa. Siempre cuando llego, bueno, sí, me pongo ropa cómoda y ando descalzo si quiero y como lo que quiera y me siento bien, ¿no? Pero esos hermanos dejaron sus hogares para hacer algo que les iba a costar, pero lo hicieron por el nombre, a causa del nombre. ¿Y de qué nombre estamos hablando? De Cristo. Sí, dice en Filipenses 2, 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó. ¿A quién? A Cristo, ¿verdad? Hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Son personas que entendían quién era la cabeza de la iglesia, quién era el primero, quién era el mero mero. El verdadero caudillo de la iglesia es Jesús. Y ellos estaban comprometidos con la causa de Cristo. Así que nosotros debemos brindarles nuestra colaboración a esas personas, como dice aquí. Es porque estamos colaborando con la verdad cuando colaboramos con los que están en verdad sirviendo a Cristo. Y cuando pensamos en la causa de Cristo, pensamos en los misioneros. Personas que van de una parte a otra parte para fundar iglesias, para predicar, para hacer evangelismo, discipulado, y bueno, que la obra de Cristo crezca. Y hermanos, es importante saber que la obra de Cristo es más grande que simplemente nuestra iglesia. No somos la única obra de Cristo. Cristo está obrando en muchas partes. Y nosotros debemos apoyar y animar la obra de Cristo en todas partes. Y hasta enviar misioneros, apoyar a misioneros que están alcanzando a otras personas para Cristo. Esto es unirnos a la causa de Cristo. Ahora hay muchos, bueno, yo sé que hay muchos jóvenes aquí esta mañana, mucha gente joven y también la gente no tan joven, saben que en el fondo de su corazón que su vida debería tener un propósito, una razón de ser, una vida con propósito. Porque cuando uno no tiene propósito, uno sabe que algo está mal aquí. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Ahora, en el mundo hay muchas causas políticas, causas sociales. Muchas veces los universitarios son reclutados por personas que quieren gente para apoyar su posición, ¿no? Pero hay una sola causa que tiene consecuencias eternas, no solamente de este mundo, la causa de Cristo. Porque mi causa social va a durar mientras dure el mundo. Mi causa de proteger el planeta va a durar hasta que el planeta no exista. Mi causa política va a durar hasta que llegue el siguiente dictador. Todo eso es temporal. Pero la causa de Cristo tiene un efecto eterno, porque cuando una persona pone su fe en Cristo, recibe la vida eterna. Es decir, cuando una persona escucha y recibe el mensaje de Jesús, no es solamente su vida que cambia, sino su vida eterna se cambia. Y es por eso que la causa de Cristo tiene muchísimo, muchísimo valor. Yo les invito a ustedes a unirse a la causa de Cristo. No de una sola iglesia, sino la causa de Cristo, que es el que está sobre todo, el que tiene la verdadera preeminencia. Amén. ¿Cuántos voluntarios? ¿Voluntarios? Vamos con la causa de Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, entonces el apóstol
Ay, perdón, no puse los últimos versículos. Si tienen en sus Biblias, se me pasó poner los versículos 13 al 15, porque él se despide diciendo, tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saludos a los amigos allá, a cada uno en particular. Entonces, bueno, Juan reconoce la brevedad de su carta y dice, hay mucho más que necesitamos conversar, porque parece ser una situación difícil en la iglesia. Las iglesias pasan a veces por momentos difíciles. Y si no han pasado mucho tiempo en la iglesia, espera. Nos llegará nuestro momento. Porque siempre tenemos tiempos difíciles. A veces hay desacuerdos, a veces hay momentos difíciles entre nosotros. Pero se atienden. Y Cristo está con nosotros y nos va a guiar. Así que Juan se despide en su breve carta y es interesante que él comenzó dirigiendo su carta al querido amigo Gayo y al final habla de los amigos. Es importante la amistad. El cuerpo de Cristo no es simplemente doctrina, aunque doctrina es importante, es la doctrina con el amor. La verdad y el amor, ese es el punto de Juan, que el amor y la verdad van juntos, de la mano. Así que, ¿qué debemos hacer, hermanos? Según nos anima el apóstol Juan, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a aferrarnos de la verdad de la enseñanza apostólica, que es el Nuevo Testamento. ¿Amén? Esa es la primera admonición. Vamos a prepararnos para ser líderes con corazones humildes y sumisos a la palabra de Dios. También vamos a ser líderes colaboradores con la causa de Cristo y con sus siervos, apoyando a sus siervos y a su obra para que avance con alegría, amén, con Gayo, el alegre. Y al final vamos a ser amigos queridos, porque lo somos. Cristo nos unió. ¿Para qué separarnos? ¿Para qué haya divisiones entre nosotros? No debe haber. Seamos amigos queridos. Amén.